Este es el segundo video de hablando de el libro de Nino, de qué es el derecho. Bueno, si acá entonces en esta parte vamos a poder identificar, para poder entender qué es el derecho, vamos a entendernos con dos grandes grupos importantes, dos grandes concepciones muy importantes, incluso hasta hoy en día para años más avanzados, va a estar recorriéndonos, acompañándonos dos importantes ideas. Que es lo que tengo entendido igual. Vamos a encontrarnos con el justnaturalismo y el positivismo jurídico. Ahora, el justnaturalismo lo que trata de explicar es por sí, más básicamente que hay una relación intrínseca entre la moral y la palabra de derecho. Ahora, muchas veces a mí me pasó que me confundí, que yo solía confundir tanto el realismo verbal con el justnaturalismo. Si bien tienen una relación, uno, que es el realismo verbal, trata de explicar que no existe otra acepción, que solamente existe una. Pero ya entendimos que por el libro de Nino, que Nino dice que no, que en realidad sí hay acepciones que son utilizadas según cómo a nosotros nos plazca para poder explicarlos y entendernos. Por eso es que existe el derecho objetivo, derecho subjetivo y ciencia del derecho. Son las tres acepciones grandes. Por lo tanto, el realismo verbal queda descartado para mí. O sea, existe, pero bueno. No vamos a hablar de este momento del realismo verbal ahora. Ahora, para poder entender, vamos a entender primero entonces que existen muchas formas, muchas acepciones del derecho, que no existe solamente una y que no podemos fijar sobre la esencia. Ahora, ya sabemos entonces que las tres acepciones importantes son derecho objetivo, derecho subjetivo y ciencia del derecho. Pero Nino también indica para evitar más problemas, vamos a hacer que el derecho, cuando nosotros hablamos de derecho, va a ser de derecho objetivo. O sea, cuando hablamos de derecho en la carrera, cuando nos explican algunos libros del derecho y cuando encontremos la palabra derecho, se va a referir a las leyes, se va a referir a las normas, que va a ser el derecho objetivo. Pero no vamos a decir el derecho objetivo según en la Constitución, tipo, no vamos a decir eso porque si no va a ser muy complicado. Sino de por sí, cuando nosotros nos referimos de derecho respecto a las leyes, vamos a entender que es derecho objetivo. Pero no vamos a decir más derecho objetivo, sino vamos a entender como derecho solamente. Y cuando nos queremos referir a facultades, atribuciones y demás, vamos a llamarlo con derecho objetivo, y cuando nos queremos referir a la ciencia que estudiamos, ciencia del derecho. Pero cuando nosotros hablamos de derecho, vamos a llamarnos al derecho objetivo. Pero recuerden, en los siguientes videos, cuando nosotros hablamos de derecho, nos vamos a referir del derecho objetivo. Ok, entonces todas las demás no nos sirven ahora. Si no vieron el video anterior a este, que trató de explicar qué son todas estas palabras de acá, les recomiendo que lo vean. Pero bueno, entonces nos vamos a quedar con las siguientes. Para poder entender entonces estos dos grupos grandes del justnaturalismo y el positivismo, vamos a entender entonces que existen, antes de eso tendríamos que entender entonces que existen muchas excepciones, que es lo que explica la idea convencionalista, y que cuando nosotros nos referimos a derecho va a ser al derecho objetivo, pero no lo vamos a llamar más derecho objetivo, sino de derecho. Ahora, para explicar qué es el justnaturalismo y el positivismo, decimos que entonces existe una relación, uno dice que existe una relación de las leyes, recuerden que derecho objetivo es el derecho a las leyes, o sea que el justnaturalismo dice que existe una relación entre la moral intrínsecamente o sea que existe una relación de la moral con las leyes. Y el derecho positivo explica que no existe esa relación intrínsecamente con las leyes. Básicamente sería eso. Entonces cuando nosotros nos referimos, ya podemos identificar a qué se le llama derecho. O sea, cuando alguien nos pregunta, entonces, ¿qué es el derecho? Bueno, vamos a entender. El derecho, entonces, son las leyes que aparecen en la Constitución Nacional, son las normas, que también se le puede entender como que también se puede confundir con el derecho subjetivo, que es otra cosa, que son las facultades y demás.
Pero bueno, cuando nosotros queremos explicar entonces qué es el derecho, vamos a entender que existe, que el derecho es la acepción del derecho objetivo, o sea, que hacer solamente las leyes y demás. Así que ahora en adelante cuando nosotros nos referimos, para explicar qué es el derecho, vamos a referirnos al derecho objetivo. Ok, ahora, para entender bien ahora qué es el derecho, entonces el derecho como normas y demás, para poder explicar, vamos a encontrarnos con estos dos problemas, que el justnaturalismo lo trata de entender de otra idea a que las leyes, y el positivismo jurídico lo va a intentar interpretar de otra forma a las leyes. Bueno, entonces nos quedamos con estas dos cosas que son el derecho, el justnaturalismo y el positivismo. Entendemos que el derecho es derecho objetivo, son ordenanzas jurídicas, leyes que a la vez son derecho positivo. El derecho positivo serían todas las leyes que están escritas. Y bueno, y las que se llegan a interpretar también. Entonces, para entender acá, nos ubicamos entonces que el justnaturalismo tiene hay muchas excepciones que pueden parecer que le da más relevancia a lo moral, a lo que se interpreta, que a las leyes de por sí. Pero no todo eso nos hace entender que somos justnaturalistas. ¿Qué es un justnaturalista? Para ser justnaturalista, lo primero tenemos que estar de acuerdo con dos concepciones básicas. Que hay principios morales y de justicia universalmente válidos y asequibles a la razón humana. O sea que hay principios morales que son asequibles a la razón humana y son universalmente válidos. Asequibles, o sea que cualquier persona lo podemos tener. Y después, la segunda tesis, que es un sistema normativo o una norma no puede ser calificado de jurídicos si contradicen aquellos principios morales de justicia. Ok. Entonces ya entendemos lo siguiente. Para ser justnaturalista tenemos que entender que hay principios morales universalmente válidos asequibles por la razón humana, o sea que cualquiera de nosotros lo podemos interpretar, y que a la vez, si hay leyes escritas que contradicen aquellas justicias morales universalmente válidas, las leyes que están escritas no pueden ser calificadas de jurídicas. O sea que sí o sí, para que sea jurídico tiene que estar concordada, tiene que estar de acuerdo con estas normas morales universalmente válidas para hacer justnaturalismo. Entonces, en grandes rasgos, un justnaturalista tiene que ser, explica que hay una relación intrínsecamente válida entre el derecho y la moral. Y un positivista, en grandes rasgos, el positivismo niega tal conexión intrínseca. Eso para que se entienda. Ahora, ok. Estas dos cuestiones, para ser justnaturalista, de nuevo, tenemos que acordar con estas dos acepciones. Con estas dos hipótesis. Pero el positivismo puede concordar con la primera, pero nunca con la segunda. Entonces, hay principios morales y de justicia universalmente válidos asequibles a la razón humana, puede estar de acuerdo con el positivismo, con el positivismo. O sea que se podría entender la siguiente. Hay leyes que están escritas, derechos positivos que están escritos, pero un juez, por ejemplo, puede entender que hay reglas universalmente válidas, por ejemplo, el no matar. Pero no porque no sea universalmente válida, no significa que esté que contradiga la regla universalmente válida, o sea, la moral, que contradiga una ley, no significa que la ley esté mal, sino que a veces puede ser lo contrario. Pero bueno, vamos a quedar de nuevo con el justnaturalismo, tiene que estar de acuerdo con estos dos principios importantes. Ahora, para ser justnaturalista existen muchos tipos de justnaturalismo, pero vamos a centrarnos en estas cuatro principales. El derecho natural, o sea, los derechos naturales son lo que se sobreentiende que son derechos que nacen de los principios morales de justicia universalmente válidos asequibles de la razón humana. O sea que eso es el derecho natural, todos los derechos que nacen de ese principio moral. Entonces, el derecho natural nace de Dios, y ningún derecho positivo es válido ni tiene fuerza si no concuerda con el principio de derecho natural. Ok, este es el justnaturalismo teológico. Dice que nace de Dios y que si no concuerda
con el derecho positivo, con el natural, básicamente no tiene fuerza. Okay. Después está el justnaturalismo racionalista, donde dice el derecho natural no derivan de los mandatos de Dios, sino de la naturaleza y de la naturaleza o estructura de la razón humana. O sea que no es necesario que exista un Dios, solamente por ser hombres o por ser personas ya entendemos que existen derechos naturales, o sea, derechos que son asequibles por la razón humana, que son asequibles, o sea, que lo podemos entender cualquiera de nosotros, pero bueno, que no es necesario que exista Dios, sino sale directamente de la conciencia del cerebro de la persona por lo que entiende que está mal. Después, tenemos la concepción historicista, que dice que el criterio para determinar lo bueno y lo malo constituye en la dirección de la historia. De esta forma trata de entender entonces que en determinados momentos las personas fueron pensando de distintas formas de lo que vendría a ser el derecho natural, pero eso más o menos se va dirigiendo con respecto a cómo va para la historia. Capaz hace 10 años atrás se creía que por ejemplo, el aborto estaba mal y hoy se cree que está de acuerdo, que está aprobado. Yo no voy a entrar en eso, pero ya saben mi punto de vista. Pero bueno, básicamente trato de explicar esto. Ahora, el use naturalista de la naturaleza de las cosas dice: ciertos aspectos de la realidad poseen fuerza normativa y constituyen una fuente del derecho cual debe adecuarse al derecho positivo. Básicamente que dice que cada cosa tiene cosas naturales, o sea que las cosas de por sí, el derecho ya de por sí es básicamente como una esencia, que son la naturaleza tiene que ser así. Bueno, la naturaleza de las cosas dirige lo que es correcto o no. Pero bueno, ahora, entonces entendimos esto. Esto básicamente sería el justnaturalismo y el positivismo. No hicimos tanto hincapié en el positivismo porque lo vamos a ver en el siguiente video, pero bueno, básicamente va a ser esto. Recuerda que para ser justnaturalista sí o sí tenemos que concordar con estos dos principios. Estos son los 4 principales principios de justnaturalista. Cualquier juez puede dirigirse a cualquiera de estos, porque bueno, no son todos iguales. Cada uno tiene su historia, su forma de ver como juez. Pero bueno, básicamente el justnaturalismo, para ser justnaturalista, tiene que concordar con estos dos principios. Y el positivismo puede concordar con